¿Se oye bien? ¿Sí? Que vamos a... colocarme. ¿Se oye? Bueno, lo primero, un agradecimiento muy grande pues a Raquel, a Paula, a Silvia y a todas las personas que están detrás de poder encontrarnos y tener un espacio para parar, pensar y compartir inspiraciones, ¿no? Esperemos que ese es el objetivo, inspiraciones para mejorar y transformar nuestra manera de actuar en lo social para que realmente haya posibilidad de generar procesos de cuidado. Desde ese agradecimiento sí que me gustaría empezar con un previo, con un poema de Rosalía de Castro, que casi que resume lo que después voy a decir más, como decimos en Canarias, picado menudito, ¿no? Bueno, es el poema Meditación en el umbral. Y dice, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. Ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson, debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia y Saula. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Bueno, este es el resumen es un resumen y es un previo de lo que quiero compartir. Hay otras maneras, nos hacen falta otras maneras diferentes porque estamos viendo que los modelos de atención social que tenemos hoy no sirven, no dan respuesta transformadora a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas. Esa es una evidencia, eso es algo que no nos hace falta hacer en el Pino Puente ni 500.000 encuestas para saber que no estamos funcionando para el objetivo y el sentido que tenemos en origen, ¿no? Que es que todas las personas podamos vivir en dignidad. Desde ahí, pues vamos a hacer un uso útil de la bandera, que es poner un tendedero, ¿no? Porque también el tema de los cuidados, de alguna manera, y con esto quería hacer visible todos aquellos elementos que nos hacen falta para poder estar aquí, todos aquellos elementos de que son los cuidados que nos permiten nos dejan poder estar viviendo y respirando, ¿no? Lo que quiero compartir con ustedes va a tener 3 patas, y sí que me encantaría que tú me cortes, que yo tengo tendencia al desarrollo, lo digo 3 nunca se me dio. Entonces, cuando me falten 5 minutitos, tú me avisas y yo hago un resumen y ya, que después dialogamos perfectamente, ¿vale? En el entendedero vamos a intentar plantear 3 aspectos. Uno primero que es, vamos a acercarnos en profundidad a cómo está estructurada esta sociedad, porque los modelos de atención tienen que dar respuesta a cómo está organizada hoy. Yo creo que es una cosa que ha salido a lo largo de la mañana, con Raquel, con Magdalena, sin hablar, ha dicho mucho, y también con lo que ha dicho Lucía, ¿no? Cuando hagamos ese acercamiento al contexto, nos podemos replantear que hay unos irrenunciables que tenemos que retomar en los modelos de atención social. Y por último, repensarnos, las personas que estamos en la acción social en el sentido amplio, en la tarea de la transformación social, repensarnos cuál es nuestra función, nuestra tarea, nuestro objetivo.
porque estamos perdidas, como decimos en Canarias, como Tarzán en las tomateras. Entonces, en este contexto, es una cosa muy evidente, pero que es muy importante aclarar en el entendedero, ¿no? Colgar en nuestro entendedero, que estamos en un contexto social que parte de un modelo o una estructura que es el capitalismo. Y bueno, y parece que ya cuando decimos eso nos quedamos tranquilitas, ¿no? Pero bueno, esto del capitalismo, que tiene todas las características de poner, por supuesto, lo primero, el beneficio. Uy, las banderas se tambalean, ¿cómo son? Cuando se habla de capitalismo, todo el tiempo. El capitalismo es un modelo que busca la acumulación del capital, la acumulación de poder, la acumulación de propiedad y la acumulación, por tanto, también de la gestión de los cuidados. La reparte de una manera desigual y es acumular por desposesión, como plantean pues algunas autoras, ¿no? Y algunos autores. Este capitalismo que lo que pone en el centro no es la vida, sino maximizar los beneficios. Por lo tanto, en este capitalismo que tiene otra serie de características, que es heteropatriarcal, que es capacista, que es edadista, que es colonial, que es racista, que es extractivista, que está militarizado. Así que tiene unas características que la verdad que como pareja no la buscaríamos, ¿no? Pero vivimos en ese contexto, en esa estructura que produce una serie de consecuencias, un sistema prostitucional que es homicida, que destruye la vida del ser humano y que es ecocida, porque parte de la invisibilidad de un elemento muy importante que siempre las compañeras feministas nos ponen en el centro, que es, o son dos elementos centrales: la interdependencia. Nadie podemos vivir esa fantasía que tenemos de la individualidad, ¿no? Como también plantean otras compañeras y otros compañeros, y la ecodependencia. El vivir como si pudiéramos, con la fantasía de que podemos vivir individualmente, todas estamos aquí por tantísimas otras personas que normalmente han sido mujeres y que son invisibilizadas y que hoy podemos estar por ellas y por todo su trabajo y su sacrificio, ¿no? Bueno, en este sistema, el mundo de los cuidados, por supuesto, no se tiene en cuenta, no, al contrario, se busca la destrucción total. Y hay digamos, un sostén de estos sistemas con varias características, ¿no? Una desregulación, que es lo que estamos viviendo para algunos servicios públicos, porque para otros cada vez están más regulados, ¿no? Y la privatización, como antes también señalaba Raquel, la lucha de clases sociales, la remilitarización y el aumento del control social, y dos elementos muy importantes que se nos filtran en nuestras propuestas de vida más cotidiana, que es la desmoralización, ¿no? Este vivir en una fragmentación histórica de no hay ni futuro, pero es que tampoco parece que hay pasado. Entonces vivimos en ese presentismo inmediatista que nos coloca también todo esto en una perspectiva que desprestigia todo lo que tenga que ver con lo pasado, que muchas de las cosas que estamos planteando cuando hablamos de retomar modelos de atención social es hacer un trabajo arqueológico de nuestras pioneras, de gente que ya ha pensado en otros años cómo habría que desarrollar las propuestas de los cuidados. Y es que la mayoría de las propuestas, digamos, de cuidado están basadas en una subjetividad epistémica, ¿no? Como dice finalmente la gente, pero que de lo que estamos hablando es de una manera de entender la persona dominante o hegemónica, como dice Amaya Orozco, BBVA, ¿no? Que es blanca, burgués, varón y adulto. Nosotras añadimos también muchas otras características como H, tiene que ser heterosexual, flaco, urbano, ¿no? Y una cierta edad, unas ciertas capacidades para la vida. De tal manera que con este modelo se han construido los modelos de atención social pensando que son los sujetos
cuando este tipo de sujetos, justo los que participan de la atención social, por ser las políticas sociales en general residuales, son justo las personas o los modelos de subjetividad que estamos fuera de estas características, ¿no? De estas características que también es muy importante plantear que parten de estos modelos antropológicos, de ser estos dos modelos que son los que más se llevan ahora, ¿no? Que es ser zombie y ser fanáticas, ¿no? Bueno, ahí hay unas rupturas en general en nuestras subjetividades que de alguna manera lo que planteamos es, para otro modelo de atención social hay que partir realmente de no intentar que en el modelo de atención social que planteamos o los cuidados, lo que hagamos sea poner todo al servicio para que sean personas blancas, burguesas, varones, adultas, sino para dar respuesta al contexto, a su realidad, a su subjetividad en la que hay, ¿no? La mayoría de las prestaciones lo que buscan es que seas empleable, es decir, que estés en una edad de producción. Hay muchos elementos ahí que están funcionando en nuestros modelos de actuación porque partimos de este modelo dominante de subjetividad, ¿no? Y como dice Yayo Herrera y otras compañeras, estamos viviendo, por tanto, en una situación en la que hay una verdadera situación de guerra contra la vida, ¿no? Una guerra que, como en toda la guerra, quienes están poniendo la destrucción, la muerte, la explotación, la discriminación son las amplias mayorías de la población y que está concentrado los privilegios en poquísimas personas, ¿no? Bueno, aquí somos de la tierra de la acumulación del capital, ¿no? Ustedes tienen aquí, cuentan con la persona más rica de Europa, casi del mundo, decíamos, ¿no? Bueno. Por tanto, con esta situación, en la tensión que hay entre el capital y la vida, ¿no? Hay tres características, por simplificar, como ven, esto es una mirada muy rápida y muy ligera de temas muy profundos y muy complejos, pero bueno, es por hablar desde otras perspectivas que nos ayudan a repensar los modelos que tenemos, ¿no? En esta guerra entre el capital y la vida, lo que vivimos cada vez es un estado de excepción de derechos. Un estado también que pasa y que se va corriendo de ser de derecho y social a un estado penal y criminalizador, sobre todo las personas en situación de empobrecimiento que sufren la desigualdad. Y un estado en el que las libertades cada vez están más reprimidas y oprimidas, ¿no? Aquí, si empezamos a poner ejemplos, nos quedamos tiesas aquí todo el día, ¿no? Pero lo vivimos. Y en esa situación hay un desmonte, o el desmonte del Estado social es parte, ¿no?, de este modelo en el que estamos viviendo, y hay una situación de crecimiento de la violencia estructural, de una violencia que es por tener diferentes posibilidades de satisfacer tus necesidades básicas según el lugar que ocupes en la estratificación social. Por lo tanto, las respuestas que se están dando desde los modelos de atención social, desde alguna gente, pensamos que son respuestas que no responden a la vida, que responden funcionalmente a mantener el sistema en el que estamos viviendo, ese sistema con todas las características que decíamos. Por lo tanto, desde los modelos de atención social hoy, también podemos hacerle grieta a ese sistema, pero tenemos que hacer una definición o una proposición para ello, porque no se hace por lo social. A veces tenemos esos delirios de grandeza de pensar que porque estamos en lo social ya somos transformadoras, ¿no? Eso es como pensar que estudias trabajo social y ya haces trabajo social. No es así, ¿no? Pues esto es lo mismo. No por estar participando en modelos de atención social estamos transformando. Hay que ver que lo que se nos pide son respuestas criminalizadoras, neoasistenciales,
donde los riesgos sociales o las situaciones que estamos viviendo estructurales, tenemos que nosotras gestionar los riesgos como si fueran responsabilidad y culpa de las personas que no hemos sabido hacerlo bien, no hemos sabido emprender suficientemente, no hemos sabido estudiar 15 idiomas, 20 másteres y 3 doctorados, ¿no? Y todo esto, pues claro, en forma, ¿no? No puedes estar así rechoncha, tienes que estar con otras características. De tal manera que es un modelo de atención social que nos estigmatiza, nos culpabiliza. Hay un montaje de represión administrativo y judicial para poder acceder a los derechos, ¿no? Que parece que es más una carrera de obstáculos que realmente un derecho al que tendría que los poderes públicos facilitarte el acceso. Y por tanto hay una conversión de los derechos en mercancía. Hay un gran nicho de mercado en todos los derechos sociales, en la salud, en la educación, en la garantía de rentas y por supuesto en el sistema público de servicios sociales. Y en el mundo de los cuidados es un gran nicho de mercado que se está secuestrando su visión como derecho para convertirlo en mercancía, ¿no? Y ahí dentro hay un gran negocio en el que se convierte el Estado en Estado facilitador, como también se decía en el estudio del FOESA del 2009, ¿no? Que ya adelantaba que se está convirtiendo el Estado más en un facilitador, pero no en realmente quien tiene la responsabilidad pública. Un condicionamiento de las ayudas a una subjetividad precaria, es decir, te damos esta ayuda si haces este itinerario que te va a empobrecer más, que no te enriquece, que no puedes llegar porque no tienes dinero para coger la guagua o el transporte que sea al sitio ese que te mandamos, pero es lo que tienes que hacer para poderte dar la ayuda. O sea, hay un pliegue de las prestaciones a la construcción de una subjetividad precaria, ¿no? Y después está esto, la conversión de sin ánimo de lucro a sinónimo de lucro, ¿no? Ese paso de toda la responsabilidad, antes lo comentaba muy bien Raquel, a la filantropía privada, y además hay que dar las gracias porque hacen lo que hacen, ¿no? De alguna manera, por tanto, nuestra tarea en lo social, y hay una compañera, Arantxa Hernández, que hace una mirada muy interesante de la desprofesionalización del trabajo social. Ella dice, en este estado donde prima la racionalización económica, donde hay un control y una reducción del gasto social, donde hay una mercantilización, esto genera una burocratización de nuestro trabajo, una rutinización, una fragmentación, una estandarización, un subempleo, una desregulación para profesionales, ¿no? Como las parafarmacias, y una imagen social desprestigiada de todo lo que tiene que ver con las personas que nos dedicamos a la reproducción social, a la reproducción de la vida, pero que eso llevamos todos los siglos de patriarcado sufriéndolo, no es una cosa nueva, ¿no? Cuando la gente dice, ¿y qué está desprestigiado el trabajo social? Pues claro, pero que está desprestigiada todo lo que tiene que ver con la relación de los cuidados. ¿Cómo voy? No, me viene bien que me llame la atención, ¿eh? Pero, muy bien, muy bien. En el momento no hay ninguna necesidad. Muy bien, estupendo. Bueno, y las consecuencias entonces en nuestro trabajo es que es menos creativo, menos reflexivo, menos personalizado y de alguna manera no estamos dando respuesta hoy a lo que se nos pediría en el sentido en el que queremos de transformar, ¿no? Si damos un paso siguiente a cuáles son aquellos aspectos en este cuestionamiento irrenunciables de cualquier tipo de proceso que tenga que ver, a ver si me quedan claritas, si no ahora yo ya empiezo ya a regalar esto para mi cumple para que no fuera tan cargada, porque antes iba con las grandes, ¿me entiendes? Con la verdadera. Ahora pues, una de más changadas de estas cortitas, ¿no? Bueno, desde esta mirada, con este contexto que marca un modelo de atención hoy que no está generando transformación de la realidad, sino que está siendo funcional a mantenernos en un sistema que está deteriorando y rompiéndonos la vida, ¿no? Y está rompiendo el ecosistema,
Hay algunos irrenunciables que tenemos que buscar y seguir conquistando, porque derecho que no se sigue luchando, derecho que se pierde, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con lo que decía antes Lucía, la importancia de esto de rescatar lo público, no entendido como solo lo estatal, pero también, ¿no? Un modelo de atención que sea flexible, dinámico, que facilite los procesos de empoderamiento. Por lo tanto, nuestras tareas más en los modelos de atención social, más que dar respuesta, necesidad, recursos, es organizar a la vecina y a los vecinos, facilitar procesos en los que realmente haya una negociación entre los poderes con mayor equilibrio, dada la situación de desigualdad que hay actualmente. Que tiene que estar centrado en superar las desigualdades. Claro, que de lo que estamos hablando es que mínimamente, y por eso la propuesta de la renta básica de las iguales, de todas las garantías de rentas, que lo que plantean es tengamos unas mínimas condiciones de partida para poder generar procesos sociales en los que compartamos. Y después la perspectiva de derechos, que eso también lo decía Lucía, que es importantísimo a plantear, volver a reconsiderar que los modelos de atención social tienen que estar centrados en un Estado social y de derecho, y que eso significa dos aspectos claves, ¿no? Accesibilidad universal y no fragmentada, ¿no? Que antes Raquel también hacía esta aportación tan interesante, que cada vez nos han fragmentado y sectorializado tanto todo tipo de servicios, que la visión del enfoque comunitario y de la persona en una concepción de integralidad e integridad, pues la hemos perdido. El acceso universal hoy está situado en el BBVA. Parece que los que tendrían derecho a acceder a estos servicios serían un modelo de subjetividad determinada. Y nosotros hablamos de universalidad para todos y para todas en todos los sitios. Tanto sea en una pequeña aldea de aquí, de Galicia, como en otras, en grandes ciudades, ¿no? Y que se vaya pasando de la gestión de las prestaciones, ¿no? Aquí lo vamos a ir montando arriba de lo mínimo, arriba de esta pequeña mirada de los contextos, a que pasemos de la gestión de las prestaciones a realmente la actuación social, porque lo que estamos haciendo hoy en los recursos y en los dispositivos en los que estamos no es actuación social, no es acción social, es gestión rápida, aprisa y de una manera a veces policial de las prestaciones, ¿no? Estamos gestionando miseria, es lo que muchas de las compañeras hablamos en todos los contextos cuando nos reunimos, ¿no? Que parece que no salimos de ahí, pero es que vivir, estar en una guerra con esto es un ejemplo un poco militarista, pero en una guerra con una pistola de agua, ¿me entiendes? Es que estás como diciendo, mira, hasta así, decimos allá, que Dios me lleve, ¿no? Bueno. El sistema que buscamos entonces es universal y es garantista. ¿Eso qué significa? Que tenemos que exigir, vigilar y promover que los poderes públicos, hasta mientras estemos en el marco constitucional, ¿no? Todos los territorios estamos en están obligados como titulares de obligación, ¿no? Desde la perspectiva de los derechos, los poderes públicos están obligados a respetar, a proteger y a satisfacer los derechos. No lo tenemos que hacer ni la sociedad política organizada, ni la sociedad política organizada, las organizaciones sociales, las organizaciones de la iniciativa social. Tenemos que, en todo caso, vigilar que esto se haga, ¿no? Proteger, respetar y satisfacer. Y dentro de eso, por supuesto que lo que planteamos es, en la búsqueda de la justicia social, y que aquí nos gusta mucho cómo lo plantea Nancy Fraser, plantea que la justicia es paridad en la participación económica, por tanto tiene que haber redistribución de la riqueza, los poderes públicos tienen que generar procesos de redistribución de la riqueza, que además aparece recogida en la Constitución española,
también dice Nancy Fraser, es paridad en la participación, no solo en lo económico, sino en lo social, por lo tanto un ejercicio de reconocimiento y también de participación, paridad en la participación política. Esa es la justicia, por lo tanto la representación, ¿no? Y desde esa perspectiva tenemos que volver a colocar el sistema público de servicios sociales como cuarto pilar de cualquier estado de bienestar que ha sido desplazado por la ley de promoción a la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. Desde ahí hay algunos elementos que ya lo señaló Lucía, pero que habría que retomar e insistir, que es el enfoque del marco comunitario. Esta gestión de prestaciones, este asistencialismo, esta situación de atención a las emergencias nos ha colocado en la individualización de los riesgos que son y de los problemas que son y de los conflictos estructurales. Por lo tanto, tenemos que reenfocar la perspectiva a un enfoque comunitario, pero que eso no sea que sea responsable la comunidad, sino que la comunidad tenemos que reorganizarnos para hacer que se cumpla realmente nuestros derechos, ¿no? Y desde ahí, pues en nuestro marco, digamos, del sistema público de servicios sociales hay que trabajar lo preventivo, no solo la protección, que es lo primero, por supuesto, la cobertura o facilitar la satisfacción de las necesidades, sino la prevención, la promoción y un elemento que también se ha perdido mucho en el camino, que es favorecer el protagonismo o la participación, ¿no? Con esa atención, como dice Fernando Fantova, de trabajar la autonomía con los vínculos socio-relacionales, ¿no? Ambos temas que están en puente y que de toda la vida es lo que tiene que ver con los cuidados, promover la autonomía y promover los vínculos socio-relacionales. Y ahí nos planteamos que hay que recuperar procesos integrales, hay que recuperar enfoques holísticos, una mirada muchísimo más general y generalista, que era una de las aportaciones que hacíamos las trabajadoras sociales y que se ha descalificado, ¿no? Centrado en las fortalezas y no en la saturación de los problemas, que a veces la perspectiva que tenemos es estar haciendo un recuento de las goteras o de las carencias, ¿no? Y hay que partir de las potencialidades que tenemos las personas, los grupos, las comunidades y poner realmente en el centro la sostenibilidad de la vida como lo central y lo más importante a trabajar o a cultivar para que se den modelos de atención social que realmente sean transformadores y que cambien este sistema en el que estamos viviendo. Y para ello nos hace falta volver a recuperar aquellos principios que teníamos en los sistemas públicos de servicios sociales y que también con el paso de lo que nos ha arrollado este modelo de atención tenemos que recuperar, que es la universalidad, la igualdad, la prevención, la descentralización, que no significa el abandono, como se ha entendido, ¿no? Por lo menos así es como muchas veces lo vivimos no es dar respuesta a los territorios con su diversidad, sino el abandono de que lo hagan otras con los recursos que pongan, ¿no? La proximidad, la participación, la globalidad, la responsabilidad pública, la planificación y la coordinación y la humanización. Y en ese sentido, recordar en la responsabilidad pública algunos elementos que se olvidan, ¿no? La responsabilidad pública significa que tiene que ser garantía por parte del Estado de la calidad de los procesos, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad y la disponibilidad. Porque a veces también pasamos por la responsabilidad pública de una manera muy ligera y se han incorporado estos sistemas mixtos en los que cada vez es más mercado, ¿no? Y más privatizado, que lo que produce es que se reduce la calidad, se reduce la continuidad, es decir, si se quitan
pues no hay ningún tipo de reivindicación de que continúen estos servicios, etcétera, etcétera. Y de ahí, de alguna manera, lo que es importante plantear que los proyectos o la iniciativa privada y la iniciativa del tercer sector tienen que estar para servicios auxiliares o complementarios, pero no para servicios básicos. Y también el tercer sector es un espacio y un ejercicio de ciudadanía que tiene que contribuir al diagnóstico, tiene que favorecer lo comunitario, tiene que modificar las estructuras, tiene que reivindicar y tiene que tener una tarea subsidiaria, cosa que hoy se pone casi que lo privado, la iniciativa privada y la iniciativa del tercer sector, parece que son los que tienen que ser los garantes de los derechos, ¿no? Y esto nos ha, este discurso neoliberal que se nos ha colado también de una manera muy potente en nuestra atención social, hace que pues estemos con un ejercicio de desmantelamiento, no sé aquí, pero por lo menos allá de Canarias, de todo lo que tiene que ver con lo social. Y dentro de esto hay que volver a recuperar esto que planteamos en los servicios sociales. ¿Cuál es nuestro fin, nuestro sentido? ¿Qué es? Que la gente no se muera de hambre, que no se organice, que un ejercicio de contención del conflicto de clase, de las desigualdades. Pues hay que recuperar nuestro fin, nuestra propuesta de horizonte, tiene que ver, es un horizonte emancipatorio político, que es condiciones de vida para todas las personas, respeto de los derechos y de las libertades. Estos son como los elementos básicos de cualquier horizonte de un modelo de atención social básico. Y recuperar que es el desarrollo, la igualdad, la redistribución, eliminar los mecanismos de acumulación, la garantía de derechos, la dignidad. Y por eso viene muy a colación el bien común, ¿no? Y los bienes comunales, ¿no? Que tiene que ver también con una gestión compartida, pero no mercantilizada, ¿no? Que también hacía la distinción muy claramente Raquel en la mañana, ¿no? Una garantía de universalidad de derechos, porque de alguna manera hay que volver a recuperar el sentido de los servicios sociales como derecho básico, derecho humano, artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No estamos hablando de algo, digamos, que se pueda hacer o no, sino estamos hablando de un derecho humano que tiene que garantizar, o que tienen que garantizar los poderes públicos, y que tenemos que reivindicar por tanto nosotros. Y desde esa perspectiva de derechos tenemos la perspectiva de las titulares de derechos, que somos todas las personas, las de responsabilidad. Ahí las agentes sociales tenemos mucho que decir, mucho que aprender y mucho que cambiar también, porque somos responsables de que se garanticen esos derechos. Y la obligación, las titulares, ¿cómo vamos a ver? Pues unos 5 minutos, 5 o 7 minutos más. ¿Viste? Y ya. Bien. Los tengo muy mareados, muy mareados. ¿No? Podría ser peor, ¿no? Siempre, ¿entiendes? Las cosas pueden ser más tristes y más... Bueno, os paso rapidito por las últimas ideitas así del modelo de atención y un par de ideitas de... Y entonces las agentes sociales... ¿Qué estamos haciendo, no? Estamos haciendo... Bueno, ya, después se lo digo. Bueno, entonces, en la perspectiva esta de derecho, volver a recuperar que la obligación de los derechos la tiene el Estado. Por tanto, mientras haya Estado, mientras vivamos en este contexto en el que estamos, los derechos que hay que respetar son muchísimos en el sistema público de servicios sociales, ¿no? Casi que... es importante de alguna manera volver a recuperar esta perspectiva, porque a veces también la perdemos, y esto de los derechos subjetivos, que también es otro de los elementos que nos tiene a veces como muy distraídas, ¿no? Esto de los derechos subjetivos significa no solo que se pueda reclamar administrativa y judicialmente, no solo es eso,
es que tienen que tener o delimitar sujetos y sujetas, los requisitos de acceso, los contenidos, servicios, pero es que además tiene que tener financiación estable y suficiente. Si no, no es un derecho subjetivo, ¿no? Entonces, bueno, ayer me perdí lo que planteaste, Julia, pero no sé si iría por aquí de competencia sin financiación, no tiene sentido, ¿no? Tiene que ir todo de la mano, incluso todas las políticas donde realmente sabemos cuáles son las prioridades es por los presupuestos, ¿vale? Por la parte de, como los menús por la derecha, no tanto por la izquierda. Y en esos modelos es muy importante, por lo menos para las gentes que vivimos en las periferias, ¿no? Que pueda haber marcos estatales, modelos estatales, ley general de servicios sociales, leyes que nos den un marco normativo o que incluso que estén dentro de la Constitución, porque nos pueden favorecer el tener hacia dónde reclamar, pero siempre con la flexibilidad de que no sea para quitar a los que ya la tienen mejor, sino para los que las tenemos peor, podamos de alguna manera presionar también por la vía judicial, ¿no? Pero ese vínculo entre competencia y financiación es muy importante. Y con respecto a la financiación, por supuesto que tiene que ser estable, continuada, suficiente, de responsabilidad pública, justa y adaptada. Sí, características que no conozco en ningún modelo de la atención social que funcione con estos criterios de financiación, porque las prioridades no están puestas en que todas las personas tengamos las condiciones de vida adecuadas para desarrollar o desplegar nuestra vida, ¿no? Personal y colectiva. Bueno, desde esta mirada más en este contexto en el que estamos, el modelo de atención social está plegado y subordinado a mantener este sistema, hay que generar o rebuscar, reenfocar nuestros modelos de atención social y también tenemos que repensarnos, como también decía Lucía, como agentes del ámbito de lo social por reducirlo muchísimo, si queremos seguir siendo gestoras de la miseria, o regular y contener a la población, o buscamos realmente ser agentes de emancipación y de transformación en la contribución, ¿no? De generar nuevos modelos, o por lo menos generar grietas a este modelo de modelo social, económico, político, por la vía de la atención social. Y desde esa perspectiva de emancipación, repensar por qué nos tienen miedo la gente a las agentes sociales, realmente con quién tenemos la alianza, a quién respondemos, si a quien nos paga o realmente a quien nos debemos, ¿no? Y si estamos manteniendo de alguna manera este modelo de atención social con nuestra obediencia o una llamada que es a la desobediencia, ¿no? A la transgresión, a el uso de alguna manera de la movilización y de la reivindicación de la posibilidad de tener una vida realmente que valga la alegría vivirla, ¿no? Y que la podamos vivir todas las personas independientes que entremos o encajemos en un modelo o en otro de subjetividad dominante. Una frase que resume no solo la meditación del umbral, como las meditaciones en el umbral que decía Rosalía de Castro, sino una que vi colgada una vez en una escuela humanitaria, que es: nada cambia si nada cambia. Pues pensemos qué posibilidad tenemos de cambiar nuestros espacios personales, colectivos y comunitarios para que realmente pueda haber transformaciones en este contexto en el que estamos viviendo, que genera mucha infelicidad, mucha explotación, mucha dominación, y que no estamos nadie felices, sino unas poquitas personas. Entonces, pues a lo mejor será bueno ya darle a esto un revolcón amoroso, ¿no? Para que realmente podamos ser felices, ¿no? Nada cambia si nada cambia, todo puede cambiar o mucho puede cambiar si cambiamos algo. Muchas gracias.